Seguimos disfrutando de Solo se trata de vivir y un personaje que tanto tiene que ver con los medios de comunicación. Hoy hemos entrevistado al señor Leonardo Varela, quien nos cuenta su historia de vida. Y en Solo se trata de vivir, seguimos recorriendo y conociendo historias de vida. Y en esta oportunidad el invitado especial es el señor Leonardo Varela, quien nos va a comentar y relatar una historia, su historia de vida. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Hola, Luis. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Leonardo, contame, ¿naciste un día? 20 de marzo de 1975. ¿En la casa o en una clínica, en el hospital? La clínica de Barraza. Seguramente la partera, la doctora Mari, sí. la esposa del doctor Barraza. Así es. Que la doctora Mari y el doctor Barraza fueron los padrinos de casamiento de mis padres. Mira vos. Una familia formada, tu madre, el nombre de tu mamá y el apellido. Rosa Amalia Cortés, mi papá Juan Héctor Varela. ¿Se casan en qué año ellos? Ellos se casan el 19 de diciembre de 1969. Y llega a la vida de ellos 3 hijos. Exactamente. Ariel, en el año 70, a los 10 meses, nace Ariel. Después, nací yo en el 75 y en el 80 mi hermano Sergio. 5 años nos llevamos. Leonardo, cuando se casan tus padres, ¿cuál es el primer lugar donde la habitan? ¿Cuál es la primera casa? ¿En qué calle? ¿Tenés novedades? La verdad que no sabría decirte, porque una parte, calculo que la casa de mis abuelos, después mi papá, como trabajaba en el ferrocarril, a mi papá lo trasladan a Buenos Aires, entonces se fueron un tiempo a vivir a Buenos Aires. ¿Tu madre también? Sí, se fue toda la familia. Ariel era chico y estuvieron como 3 años en Buenos Aires. Vivían en la casa en una casilla cerca de Tigre, al lado de la casa de un tío que solía venir acá, el tío Juan, que nosotros decimos, hermano de mi abuelo Varela. Y vivieron ahí y después se vinieron definitivamente para Villa. Después nací yo y cuando yo tenía 2 años nos fuimos a vivir donde actualmente vivimos, en la calle Rioja. ¿Ese sitio lo construyen ellos, la casa? La casa la construyó mi abuelo Cortés con mi tío Nene, igual con la ayuda de mi papá, obviamente. ¿Cómo estaba formada la familia materna? Y la nona Delia, el nono Cortés. ¿A qué se dedicaba Juan? El nono Cortés? Albañil. Un albañil muy reconocido, no solo en Villa, sino en Luque. El nono Cortés tuvo la posibilidad de hacerle la casa, junto con el tío Nene, a don Américo Aladio, por ejemplo, toda la familia Fichetti, la familia Robert y todas esas casas las hicieron ellos. ¿Y cuántos hermanos tenía tu madre? Y después en la actualidad? Sí, mi tía Marta, que vive en Córdoba, mi tía Elsa, que vive en Río Segundo, y mi tío Nene, que vive acá, en Villa Rosario. Mientras que tu padre... Mi papá, mi tío José, mi tía Muñeca, que ahora también está viviendo acá en Villa, mi tío Ricardo y mi papá, y tiene un hermanito fallecido. ¿Y a qué se dedicaba? ¿Cuál es la actividad de tu abuelo paterno? Mi abuelo paterno, él también trabajaba en el ferrocarril, después se jubiló muy joven y después tenía un tallercito en la casa que era muy conocido porque arreglaba todo lo que eran los sol de noche. Entonces se rompía un sol de noche y se lo llevaban al nono Varela. Mira lo que actualmente en esa casa vive mi tía Muñeca, sino que ya la parte del tallercito, todo eso, como eran piecitas muy viejas, se derrumbaron. Mientras que ambas abuelas dedicadas a ama de casa. Ama de casa, sí, tanto la nona Victoria como la nona Delia, sí, las dos se dedicaban a la casa. Leonardo, llega el jardín de infantes, ¿dónde? ¿Quién fue tu primera maestra? Escuela Reconquista, en el año 80, la señorita Ani era mi maestra. Y yo la anécdota que tengo siempre del jardín es que yo no me quería quedar justo, imagínate, empezaban las clases en marzo, en el mes de mayo nace mi hermano Sergio, así que imagínate, integrante nuevo en la casa, yo celoso, no me quería quedar por nada del mundo en el jardín y entonces me atacaba el llanto
cuando yo veía que mi mamá se iba, me atacaba el llanto. Entonces la señora Ani, para que yo me distrajera y mi mamá se pudiese ir a la casa, me hacía repartir las hojas en las cuales íbamos a dibujar. Entonces yo salía, repartía todas las hojas a todos mis compañeros. Claro, cuando me daba cuenta mi mamá ya se había ido, ¿para qué iba a llorar si ya se había ido? Entonces a mí ya se me pasaba. Pero fueron muchos meses de llanto, porque claro, quería quedarme en mi casa porque estaba mi hermanito. ¿Toda tu primaria en Escuela Reconquista? Sí, toda la primaria. ¿Recordamos algunas docentes? Sí, primer grado, Margarita Álvarez y Ana María Algarve. En segundo grado, Catalina Ramallo. Tercer grado, la señorita Chichi. En cuarto grado, Negra Peirón en una parte, después Norma Merlo. En quinto grado, la señorita Marta Álvarez. En sexto y séptimo grado, Susana Pinos y Yolanda Navarro. Háblame del barrio, los niños, a qué se jugaba, cuál era la actividad de tu niñez. Nómbrame los vecinos de esa cuadra con los que jugaba. Muy fuerte. Sí, con la que jugaba permanentemente, jugábamos mucho. Era bueno con Javier Ludueña, que lamentablemente falleció hace ya un par de años, con Jorge Moyano, con Adrián Audicio, que Adrián sigue viviendo, así como yo vivo en Rioja, Independencia, Adrián sigue viviendo en la que era la casa de sus padres también, ahí sobre la calle Independencia. ¿Quién más? Bueno, Sergio Guzmán. Después un poquito más alejado ya estaba Raúl Bustamante, que eran, digamos, los compañeros del grado, que nos juntábamos obviamente a jugar. Y jugar las bolitas, las etiquetas, a la siesta al lado de la casa de Adrián Audicio del Gringo, había un sitio baldío que tenía una mora al medio. Entonces por ahí nos escapábamos a la siesta a comer moras. Imagínate, moras calientes a las 3 de la tarde y no podíamos ocultar nada porque volvíamos con la boca morada teñida por la mora, la ropa teñida, y por ahí así nos iba también. ¿Llega a la secundaria? Sí, secundaria en el IPED número 8. Bueno, comienzo un primer año donde las especialidades eran todas iguales. Nosotros ya en segundo año el plan de estudio era, ahí podíamos elegir qué queríamos ser. Y yo elijo ser tornero. Sigo la especialidad de máquinas y herramientas. Y bueno, comenzamos 11 en segundo año con máquinas y herramientas, y cuando llegué a quinto año llegué solo. Mis compañeros por ahí o fueron repitiendo o fueron dejando y llegué solo. O sea que quinto año prácticamente estaba mano a mano con los profesores, y que por ahí ya no hacía tanto el ejercicio que tenían para los alumnos, sino que trabajaba ya directamente con los profesores, y me dio la posibilidad de trabajar de manera privada con José Giuliani, que él tenía la cerrajería, y me acuerdo de que, bueno, me preguntó si quería ir a trabajar con él porque había diseñado unos chupetes para bebederos de cerdo, eran de bronce. Hicimos todo lo que eran en el colegio, hicimos como el prototipo, hicimos todo eso, y después, bueno, en la casa de él los hacíamos, eran toda una novedad, así que tuve la posibilidad de trabajar de tornero con el maestro José. Antes de avanzar en la etapa de tu crecimiento, ¿cómo eran las navidades de tu niñez? ¿Se juntaban las dos familias, la familia Varela y la Corte, a celebrar? ¿O por separado era había Navidad fechas, en un lado? había fechas. ¿Y dónde era la gran fiesta? Lo que era la Navidad fue siempre en la casa del Nono Cortés, ahí en la calle Rioja. ¿Todos los hijos se juntaban? Sí, era así. Píntame un poco ese lugar, en el patio. Y dependía mucho. ¿El tiempo? Exactamente, lo que es la casa de mi tío ahora, bueno, que es un salón grande, normalmente comíamos ahí o comíamos afuera, y era una Navidad donde no pasaba Papá Noel, sino que pasaba el Niño Dios en aquel entonces. Claro. Y yo recuerdo una de las Navidades que hasta el día de hoy se acuerdan y todos se ríen. Yo esa Navidad había pedido una bicicleta azul. No pedías nada. Sí, ya habré tenido 4, 5 años, 6. Y a la hora de ir a ver en el árbol, había una bicicleta azul con otros regalos que había traído el Niño Dios. Yo qué hice, tiré todos los regalos y me quedé con la bici. Entonces después me decían, ¿y cómo sabías que la bici era para hoy? Si la había pedido yo, la bici azul. ¿Quién otro había pedido una bicicleta azul? Nadie. Entonces la bicicleta era mía. Así que así yo me adueñé de una bicicleta que obviamente el Niño Dios me la había traído para mí. Y después, los primeros de año,
eran por ahí con la familia Varela. Por ahí nos juntábamos en la casa de los nonos, Varela, o por ahí en mi casa. Nos juntábamos ahí. ¿Qué comida era infaltable para Navidad en la casa de los Cortés y en la casa de los Varela? Para Navidad, mi abuelo, el nono Cortés, si había algo con el que se preocupaba para Navidad era que hubiese clericó. Entonces me acuerdo compró una... ¿Con alcohol, sin alcohol? Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol. Y también se hacía ensalada de fruta. Pero me acuerdo que el nono Cortés compró una olla de color celeste, pero así, por lo menos, tapa negra, y como al lado estaba Don Salomón, que vendía hielo, entonces el clericó se hacía jueves a la noche o el viernes a la mañana, supongamos si caía Navidad un sábado, siempre se hacía 2 días antes, y se metía en la cámara donde estaba el hielo. Así que imagínate la frialdad que tenía eso cuando lo íbamos a comer. Y bueno, y todo el mundo remangado picando frutas porque nunca se llenaba la olla, pero de la mitad arriba siempre. Teníamos clericó para toda la semana. Mientras que en la familia Varela, por ejemplo, había una comida que preparaba tu abuela, algo especial. Se comía mucho el tema del asado. En la casa del nono Cortés también. Pero digamos... éramos así de siempre, las dos familias, de que hubiese mucha comida y de hecho lo hacemos en el día de hoy. Por ahí a lo mejor decimos, bueno, listo, vamos a comer unos canelones. Y sí, nos juntamos a comer unos canelones y de repente no son los canelones solos porque apareció un pollo asado, porque a lo mejor alguien no quería canelones y ya te comiste un canelón y te comiste una porción, una presa de pollo. Y bueno, así, eso quedó como de costumbre familiar, ¿no? ¿Tu primer trabajo, tu primera changuita para ganarse unos pesos? A los 11 años, en aquel entonces hipermercado La Terminal de Mimi Carandino y de Osvaldo Caravante. ¿Ya a los 11? A los 11 años empecé como repositor. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llego? A través del nono Cortés. El nono Cortés era cliente de ellos. Y bueno, yo terminaba las clases de... tiene que haber sido del primario. Sí, tenía 11 y yo iba siempre con el nono y yo siempre le decía que me gustaba lo que era el trabajo del supermercado. Y bueno, y un día el nono preguntó, ¿y si no te hace falta? Le dice a Mimi, sí, dice, podría ser. Y entonces yo empecé como una prueba y ahí estuve hasta los 14 años trabajando. Después a los 15, a través del colegio, como yo era tornero, tuve la posibilidad de entrar por el periodo de vacaciones en la fábrica de Aladio. Después, cuando empezaron las clases, no me coincidían los horarios, entonces dejé la fábrica de Aladio, seguí estudiando. Ahí empecé a trabajar en la cancha de Sueños Locos de Jolly Navarro. Estaba con Lucho ahí también, su esposo. Ahí trabajé 2 años hasta que terminé el secundario. Cuando terminé el secundario, recomendado por el colegio, vuelvo de nuevo a Aladio. Fui al sector plástico y a los meses de estar en el sector plástico, como iba recomendado por el colegio, me hacen hacer un curso de control de calidad y estuve 2 años haciendo inspector de calidad. Me toca el servicio militar, me voy a hacer el servicio militar y cuando vuelvo renuncio a la fábrica y entro de nuevo a trabajar en el supermercado, ahí en el hipermercado La Terminal, hasta que cerró. Y después de ahí paso al canal. Leonardo, vamos a hacer un alto. Sí. Si hablamos de servicio militar, quiero que me recuerden y lo compartamos con la gente el día que llegan a visitarte por primera vez tu familia. Pintame ese momento. A nosotros nos incorporan el 11 de marzo de 1994, yo cumplo años el 20 de marzo. A la semana de estar incorporados, nos dejan hacer una carta avisando dónde estábamos. En el baño, por ahí nos apagaban las luces, por ahí las prendían, era todo una odisea escribir la carta, la tenías que escribir a lo mejor a las 4 de la mañana. Bueno, mandamos la carta, entonces yo en esa carta pongo que quiero que me vengan todos a visitar y fue justo un periodo de adaptación que te ponen una vacuna, que no podés comer esto, que no podés comer el otro, entonces como yo delicado para la comida, entonces como que la primera semana no la había pasado muy bien con respecto a la comida. Entonces pedía comida, que me trajeran cosas ricas y que vinieran porque era mi cumpleaños. Les pedía que por favor no se olvidaran de que era mi cumpleaños.
Y bueno, hay una cuestión muy particular que sucede esa madrugada. Uno de los chicos se hace desertor, a las 4 de la mañana se escapa, se va del cuartel y se dan cuenta a las 5 de la mañana que faltaba un soldado que se había escapado. Obviamente que en el servicio militar uno se mandaba una macana, la pagaban todos. Bueno, y en ese caso nos hicieron hacer mucha actividad física, el baile que se le dice, desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, y después nos sacaron a las 9 de la mañana al campo a otra actividad física, a otro baile más, hasta las 11:30 de la mañana. Bueno, nos hicieron bañar en ese entonces y obviamente teníamos algunas marcas de las rosetas y todas esas cuestiones, entonces nuestra ropa tenía que estar prendida, los botones, igual con mostrar lo que habíamos estado. Así que bueno, no fue muy lindo, fue mi papá, fue mi mamá, fue Ariel, fue Nancy, que Nancy estaba embarazada de Lucas, de mi sobrino mayor. ¿Qué pasó en el momento que esperabas que llegaran vos? ¿Estabas convencido que iban? Yo había mandado la carta. Encima nos hacían sentar afuera al frente de la cuadra y venían de la guardia y decían: soldado tanto tiene visitas, soldado tanto tienen visitas. Y las visitas arrancaban a las 12 y mi familia llegó como a la 1. Porque imagínate, era el primer día de visita, desde la terminal salían los colectivos de Calera, salían pero repletos, entonces se llenaban y tenía que esperar que saliera el otro colectivo, así que llegaron a la 1. Fui uno de los últimos en recibir la noticia de que tenía visitas, y bueno, ahí fui obviamente, llanto por todos lados, del lado mío, del lado de ellos. Me acuerdo que me habían llevado pizzas, me habían llevado frutas, de todo. Y había chicos que lamentablemente por la distancia no los habían visitado, entonces pedíamos permiso nosotros y los llamábamos para que compartieran con nuestras familias. De hecho, yo en esa primera visita invité a Adrián Boeto, un chico de tránsito, que hoy está en Los Cóndores viviendo y que tenemos relación hasta el día de hoy, y él compartió esa primera visita con mi familia. ¿Qué te marcó la conscripción? Que uno tiene la posibilidad te hace ver, te hace valorar muchas cosas. Te hace valorar la familia, te hace valorar lo que tenés, pero sobre todo el tema de la familia. Que por ahí uno, listo, te retan y te enojas, o te retan y decís que sabes vos, y por ahí en ese momento que faltaba que te estuvieran diciendo algo, extrañás horrores. Pero yo creo que el tema de los valores y el tema de valorar la familia son las cosas más importantes que te deja el servicio. Leonardo, tráeme un recuerdo de Osvaldo Caravante y ahí de Mimi. Osvaldo, muy ocurrente siempre tenía algún chiste, tenía algo muy laburante. Disfrutabas de estar ahí, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Cuando hacían chorizos, yo era muy metido, a mí me habían invitado, empecé a trabajar y era repositor de góndolas, pero cuando hacían los chorizos, allá iba a ver cómo se hacía, y con el tiempo me fui metiendo también, no a hacer ni a condimentar ni muchas cosas, pero sí a hacer, claro, o ayudar en lo que yo podía siendo chico, ¿no? Yo disfruté mucho ese tiempo. ¿Podés recordar o mencionar algunas clientas que estaban todos los días ahí, que te vengan a la memoria? Margarita Pavón, que vivía al frente. Que nosotros con Margarita teníamos una historia. Nosotros decíamos, yo trabajaba con Susana Funes, trabajaba con Sandra García, que hoy está en la recepción de la MUNI, con Marcela Pérez, con Hugo Páez, con Chicha Villalón. Y nosotros siempre, cada vez que empezábamos a correr las cortinas, porque cerrábamos a las 2:30, decíamos: esperen que ya llega Margarita. Y efectivamente, nosotros empezábamos a correr las cortinas y caía Margarita, y nosotros decíamos: está todas las mañanas mirando al frente, y esperaba que nosotros empezáramos a correr la cortina para ella venir a comprar. Y a lo mejor venía y te compraba un tomate y un bife, por decirte.
pero obviamente era un cliente y había que atenderle. Don Macario Álvarez, bueno, mis abuelos, mis familias, todos. Había muchos clientes que por ahí terminaban, hasta terminábamos haciendo, como quien dice, la oreja porque tenían sus problemas y venían y te contaban. Y uno los tenía que escuchar y simplemente eso, escucharlos. Pero les hacía bien, o sea, desahogarse. Por ahí estaban solos en la casa y no tenían a quién contarle. Haciendo un resumen de ciertas cosas que has vivido o has participado a lo largo de tu vida, ¿cómo llegas a la radio? A la radio nos referimos a FM Amistad, ¿verdad? FM Amistad. ¿Quién es el que da el pie de la primera vez que llegas a la radio? A mí me invita Mario Zapata. Había un programa que se llamaba Libertad Condicional. Estaba Javier Antonuzzi, estaba Sergio Chialba. Y bueno, y empezamos a hacer ese programa que iba los martes y los jueves. Después se dio la posibilidad. Bien tarde, ¿no? A la noche. A la noche, sí, a partir de las 22. De 22 a 0 me parece que era. Y bueno, estuvimos un tiempo haciendo ese... ¿Cuál era tu función en esa primera instancia? ¿Colaborador? Sí, era como un tipo... ¿O estabas en la operación? No, era tipo columnista, hablábamos de lo que era espectáculo. ¿Iba con mucho entusiasmo? Musical. Sí, era toda una novedad. Cosa que a mí me había gustado siempre hacer. Pero estabas en la conscripción a la vez, si no me equivoco. Por la etapa que yo te conocí, estabas haciendo la conscripción. Claro, pero pero yo lo de la radio había empezado antes. Después se dio la posibilidad de que tuviera mi propio programa, que era los días domingos, que arrancaba a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Recuerdo que se llamaba Tardes de Domingo. Me quemé la neurona para poner el nombre. Leonardo, ¿y cuál era la música que te encantaba emitir todos los domingos? El pop latino. Pop latino era eso. Y después a las 21 venía Fabricio con su programa, que era todo un programa de rock de Metallica, un rock bien pesado, entonces era un contraste muy grande el que se hacía a las 9 de la noche los días domingos. Y bueno, y después, ahí después en uno de los especiales de Navidad, que te conozco a vos, estabas con Damián, estabas con Coca haciendo el especial, y a mí me preguntaron si podía hacer la operación técnica. Pero yo me acuerdo que fui después del brindis. No, después del brindis. Después del brindis me sumé, pero eran programas, Luis, que duraban hasta las 3, 4 de la mañana. Sí, fácilmente. Sí. Con unas carpetas publicitarias impresionantes. No, bueno. Y regalos. Ni hablemos de eso. Ni hablemos. ¿En qué año ingresas al teatro? Y bueno, eso fue en el año 94, que yo sí estaba haciendo el servicio en ese momento. Cuando te conozco a vos, yo te conozco a vos en diciembre, yo me voy y vuelvo de licencia los primeros días de enero del 95. Y el 5 de enero del año 95, fue una reunión unos días antes a tu casa, y el 5 de enero del 95 empiezo a grabar teleteatro con el Negro Lozano en la sede de la cooperativa, sí, en el salón de A ver si recordamos juntos. Puede ser que la primera vez que vas a mi casa yo no te llevo a los pocos días o esa tarde a conocer la estancia de los Ruiz Luque. Vos viajás en una primera instancia conmigo a conocer la estancia. Tengo esa imagen con vos. Sí, puede ser. Con Damián fuimos, creo. Sí, pero puede haber sido después que hayamos empezado. Cerquita, sí, fue muy cerquita. Y fue el año en que se realizan los Nadir, que llega Cristina Murta, Aldo Barbero, Raúl Rizzo. Vienen, ¿te acordás? Creo que fue el primer Nadir. Claro, el primer Nadir que vos participaste. Exactamente. Fue el año en que se homenajea a los abuelos, a la nona Dubini, al abuelo Salomón, a la nona None. Exactamente, y eso fue en Caín. ¿Cuál era el misterio que tenía por aquel entonces para vos como descubrimiento? ¿Qué es lo que se tenía como significado el Nadir por aquel entonces en tus comienzos? Es que siempre lo tomé como los Martín Fierros de Villa del Rosario. Lo tomé así como era un reconocimiento al trabajo, así como se reconocía en Buenos Aires, se reconocía el trabajo también de los actores del teatro. Sí, siempre tuvo la misma importancia. ¿En qué diferenciaste haber hecho teatro y haber hecho televisión?
¿Cuál es la adrenalina Son que tenía? dos cosas mágicas, pero una, lo que te da la televisión, por ahí te da más popularidad porque llegas a más gente a través de la tele, en este caso, que teníamos la posibilidad de salir a través del Canal 6 en aquel entonces. Entonces como que llegabas a muchos hogares. Por ahí el teatro era siempre como, no sé si el mismo círculo, porque siempre iba rotando, pero era menos la cantidad de gente. Y había dos cosas que yo siempre, y lo sigo sosteniendo. Por ahí la televisión, te podías meter mucho en el teleteatro, te podías meter muchísimo en el personaje y te estaba sucediendo lo que decía el papel de ese personaje, pero te equivocabas y empezabas a grabar de nuevo, como que era una cuestión, listo, pruebas y ensayos, si sale bien, queda. En cambio en el teatro, te equivocaste, remala, da vuelta y salí porque no tenés la posibilidad de empezar de nuevo, tenés que seguir. Entonces la adrenalina es otra. Es muy apasionante el tema del teatro. Era una etapa donde la heroína era Claudia Sciaglia en las telenovelas, y vos la estabas viendo en tu casa y un día pasaste a actuar con ella. Yo la veía a Claudia, lo veía a de ternura. Sí, lo veía al Negro Lozano, que era pocholo por aquel entonces, y era sagrada a la hora de la novela. Teníamos El Pueblo también, fue una etapa de que para los programas de juegos, programas de novelas que especialmente iban los domingos, toda la población, lo que veía las grabaciones en la plaza, en la calle, en estos lugares, todo el mundo después quería ver eso plasmado en la pantalla, ¿no? Porque aparecía o el mercadito de la vecina, o aparecía el carrito que nos prestaban, o el auto. Todo el mundo colaboraba en pos de esa filmación, ¿verdad? Sí, sin duda que sí. Yo, como te decía yo, Claudia Sciaglio, Negro Lozano, Karina haciendo la chimichurri en alguno de sus personajes, Alba Ribata, bueno, Marcelo, como que de repente me encontré que estaba en un lugar para grabar con toda esa gente que yo había estado viendo por la tele. Leonardo, de todas las figuras que llegaron, me refiero a artistas importantes de Buenos Aires, ¿cuál es la que más te marcó cuando te tocó estar frente a frente? Te diría 3. María de los Ángeles Medrano, que tuve la posibilidad de hacer algunas cuestiones con ella. Karina Zampini, que hice una de las escenas que más me gustan a mí de que escribiste en el teatro, que es la de los escarpines. Y China Zorrilla, que para mí era un sueño tenerla al frente, porque yo decía, yo le quiero hacer una nota, me encantaría hacerle una nota a China Zorrilla, y cuando la tuve al frente no sabía qué decirle. Y que sigue estando vigente todavía a través de Esperando la Carroza, en la tele, en las películas, en el teatro. Sí. Esa imagen de China sigue vigente, exactamente, ¿no? Qué bárbaro. Exactamente, y siempre te la imaginás igual. Vos me decís, China Zorrilla, Esperando la Carroza, para mí es la China de Elsa y Fred, por ejemplo. Es la misma, y hay 30 años de diferencia entre un personaje y el otro. Y para mí es esa la China. Es la China que tuve la posibilidad de tenerla sentada al frente, de hacerle una nota, y después cuando vino a Villa El Rosario, volverla a tener de nuevo al frente y no salirme una palabra, ni siquiera decirle hola, cuando la vi en ese momento. Leonardo, si pasamos a la tele, ¿cuántos años ya siendo parte de la historia de Canal 6? Y arranqué con vos en el... déjame hacer una cuenta. Arranqué el 6 de abril del año 95 con un programa de juegos que hacíamos desde Tempo en vivo por los 200 años de Villa. Me acuerdo Los Duendes de la Villa. Los Duendes de la Villa. Que el juego principal era un 200 que habíamos cortado en aquel entonces se usaba mucho la cartulina. Sí. Y teníamos todos premios a lo largo del número 200 y la gente tenía la posibilidad de llamar y ganarse premios. Te traigo en el recuerdo. ¿Te acordás, Leonardo, cuando la época de la familia Gotardelo, cuando nos regaló una cifra de 500 pesos que aparecían dentro de un auto en el patio del canal y con la llave iban descubriendo? Hubo un juego de Fernández Automotores no fue el que llevó todos los autos. Cuando llevamos la vaca. Llevamos la vaca, cuando armamos la juguetería que tuvimos, eso yo siempre no sé si se hizo alguna vez en televisión, no. Y no sé si se va a poder lograr alguna vez, al menos en la televisión del interior, ¿no? Donde pedíamos donaciones en aquel entonces de $1, lo recuerdo perfecto, donde la gente pedíamos $1 y nos donaban 10.
y con eso montamos una juguetería. Con qué felicidad nos íbamos a los Reyes Mayoristas de Córdoba, ¿no? Y llenábamos los carros de juguetes. Exactamente. Y que el niño tuviera la posibilidad de elegir el juguete que quería. Claro, entraba y se encontraba con todos los juguetes y entraba a mirar y le decíamos, elegí el que quieras. Y la forma de participar era a través de un dibujo, que también nos íbamos a visitar las zonas rurales, las escuelas rurales. Venía gente de Rincón también, traía a sus niños a elegir el juguete. Era otras épocas donde la situación económica era totalmente distinta. Se vivieron momentos muy especiales. Sí, claro que sí. Sorprender a gente. Cuando hacíamos los juegos y por ahí a lo mejor hacíamos el móvil en vivo y regalábamos 200, 250 pan dulce, ¿te acordás? O sea que ¿te acordás cuando a un matrimonio le regalábamos la cerámica para la casa? Cuando hacía una persona años que no veía un familiar y la conectábamos directo desde Ushuaia. Y eso que no teníamos la gran tecnología, pero había unas ganas, un amor, una pasión, y deteníamos al pueblo. Yo creo que si hay algo que marcó Canal 6, es lo que, si alguna vez escribiera un libro, tiene muchas historias para contar lo que fue la vivencia, telenovelas, programas. Sin duda que sí. No teníamos el acelere que tenemos hoy en nuestras vidas, la situación económica era totalmente diferente. Se jugaba con el teléfono fijo. Sí. Ardían los teléfonos. Hubo un año que hicimos un juego a través del correo, también nos tenían que mandar un sobre, la cantidad de sobres que llegaban. Se hicieron muchas cosas. La colaboración del pueblo. Y bueno, obviamente la gente colaborando en lo que era participar y el comerciante, que hoy quizás el comerciante no tenga esa misma posibilidad que hacía antes. Antes decíamos, listo, hacemos un programa de juegos y nos daban poncheras, nos daban docenas de platos, nos daban... Sí, elegías lo que querías. Las mesas servidas, las mesas servidas que hemos sorteado, que yo te puedo asegurar que a lo mejor sí logramos una mesa servida, pero tenemos que andar bastante. No, hoy sí. Hoy el anunciante no tiene las mismas ganancias que tenía antes, sus porcentajes de ganancia han bajado y eso también ha hecho de que puedan colaborar. Si antes te daban, a lo mejor por decirte 12 platos, a lo mejor hoy te dan 6. Por decirte un ejemplo. Y además, Leonardo, las placas publicitarias se hacían en cartón con cartulina y se cortaban las letritas y se pegaban. Qué sé yo, si era una verdulería, cortabas una manzanita de un billiquen y pegabas la manzanita. Te hablo de los comienzos con Dubini, Villafañe, Fernández. Así comenzaban las plaquitas publicitarias. O el panelcito negro con las letritas blancas que se iban clavando. Hay toda una historia que algún día ojalá que el canal alguien lo pueda recordar y plasmarlo, porque yo creo que Canal 6 marcó historia en Villa de Rosario. ¿Qué significa el programa de los sábados para vos? Con tanta trayectoria, ¿no? Y sí, son 25 años, estoy arrancando la temporada 26 con ese programa. ¿Te imaginabas que iba a durar tanto y con el mismo nombre? Yo creo que eso es lo que ha llamado la atención, la continuidad, ¿no? del nombre. Es un programa, como yo digo, el clásico de los sábados, y el nombre refleja mucho lo que pasa en Villa. Por eso le pusimos en su momento Así Somos, porque así somos en Villa, como nos mostramos a través de la pantalla, ya sean las instituciones, ya sean las personas, los comercios. Entonces creo que en el Así Somos englobábamos un montón de cosas. Leonardo, a lo largo de 26 años, sin duda que hiciste muchísimas entrevistas. Así rápidamente que te venga a la mente una que te marcó. Hubo muchas, Luis, muchas. Alguna llegó al corazón profundamente, seguro. Si hay algo que caracterizó a Canal 6, que vos tuviste mucho que ver, porque obviamente cuando hacíamos las campañas solidarias, a mí me gustó hacer eso y traté de continuar mucho tiempo tratando de hacer campañas solidarias. Hoy ya no se hacen tantas, pero cuando se pueden hacer, se hacen. Te podría mencionar ahora, por ejemplo, la visita de Paxi, que Paxi era una cacique sanavirona y que estaba trabajando para el grupo el grupo de indígenas Tobas que estaban en Chaco, y que trajo unas fotos muy fuertes donde por ahí veíamos un gobernador Capitanich que decía que en Chaco no había pobreza,
y Paxi te traía fotos de niños con lepra. Entonces vos decías cómo el gobierno dice una cosa y la realidad marcaba otra. Y que estaba en aquel entonces Juan Antonio Colazo, que él fue el que impulsó la visita de ella a Villa del Rosario, y que salieron 2 camiones repletos de mercadería y de ropa para ayudar a la comunidad toba. Sin duda que teníamos muchísimo que hablar, pero tengo un pequeño ping-pong para que me la contestes brevemente. De repente, ¿qué significa la actuación para vos? La actuación, yo siempre, y lo sigo sosteniendo, nos permite mostrar el otro yo que tenemos internamente y que por miedo al qué dirán, lo tenemos siempre ahí, esperando el momento de actuar. Aunque yo siempre digo, quienes trabajamos en radio, quienes trabajamos en televisión, nos creamos un personaje, tiene mucho de nosotros. O a la hora de tener que hacer la locución en el festival, por ejemplo, uno se crea un pequeño personaje y sale. Eso es para mí el tema de la actuación, mostrar el otro yo. ¿Qué te sucede cuando estás en el festival y ves toda esa cantidad de público que te está escuchando? Una adrenalina a la hora de comenzar. Cuando la gente de sonido te dice enciendan micrófonos, empieza todo ese como frío en el estómago hasta que salís, y una vez que salís te encontrás con el público, que felizmente siempre el público del festival ha sido un público que ha acompañado, por decís, el aplauso está, nos reímos, la risa está, entonces como que te brindan esa seguridad y entras a compartir el trabajo. ¿Quiénes son tus sobrinos en tu vida? Los hijos que no tengo. Los tomo así, como que son mis hijos, y mis hermanos me retan porque me dicen, es caprichoso por culpa tuya, o quieren o son así porque vos los de chiquitos los malcriaste o le diste todo. Y hasta el día de hoy, lo que puedo brindarles se los brindo. ¿Qué significa la cookie en tu vida? Mi mamá, bueno, obviamente que es uno de mis pilares fundamentales. Hemos pasado cosas y por ahí el hecho de mirarnos ya nos entendemos, el hecho de mirarnos por ahí sabemos cuando estamos enojados, cuando no estamos enojados, cuando nos pasa algo, y simplemente es, ¿qué te pasa que tenés esa cara? Esa es la pregunta, y bueno, y se habla y charlamos lo que nos puede llegar a estar sucediendo en ese momento. ¿Quién fue en Villa del Rosario Rulli Ferreira? Rulli Ferreira fue un gran referente en la locución. Yo tuve la posibilidad de conocerlo en la última etapa, si bien yo lo admiraba porque el programa que yo empecé a hacer era un espacio que él hacía en el canal. Creo que el último programa que hizo Rulli antes que yo arrancara el Así Somos fue Ahora Nosotros, que me acuerdo que salía con su jean, su camisa leñadora, sus tiradores. Producido por Aversa. Y Cacho On, con un reloj grande que tenía de fondo, eso me recuerdo mucho. Y fue un referente, el de la publicidad callejera. Bueno, después tuve la posibilidad de ver algo de él cuando formaba una banda de rock, también vi muy poquito, pero también me recuerdo de ahí. Pero sí, fue un referente en la locución, Rulli. Si hablamos de referente, ¿cuál es para vos o considerás que es el referente más fuerte que tiene la cultura de Villa del Rosario? ¿Quién puede ser la persona o la institución? Depende de lo que quieras, porque cultura, por ahí nosotros siempre decimos cultura, o es el teatro, o es la danza, o es el canto, pero hay muchas otras cosas que también forman parte de la cultura. Villa del Rosario es muy fuerte culturalmente, es muy fuerte desde la danza, por nombrar a alguien. Chila Capillas, que fue formadora de muchísimos bailarines, en el caso tuyo, formadora de muchísimos actores. La familia Peralta, con una continuidad en la banda, por ejemplo. Creo que hay muchos referentes en Villa de la Cultura, cada uno defendiendo y destacándose en lo suyo. ¿Qué significa en tu vida Canal 6 y el edificio también? Y Canal 6,
¿Es tu segunda casa? Sí, por no decir la primera por la cantidad de horas que paso. Pero Canal 6 me ha permitido a mí ser quien soy en lo que se refiere a una persona conocida, o que me ha dado la posibilidad de desarrollarme en lo que a mí me gusta. Siempre lo he mencionado, que yo llego trabajando de cadete por una recomendación tuya, que en aquel entonces faltaba un cadete. Yo justo terminaba de trabajar en el súper, que había cerrado un día sábado, y el día lunes vos habías hecho un comentario y me presentaste, y desde ahí yo ya empecé a trabajar en Canal 6 como cadete en la administración, mientras seguíamos haciendo el tema de los programas. Y después, bueno, con el paso del tiempo uno también fue demostrando un poquito lo que sabe hacer y ir haciendo otras cosas, ¿no? Hasta llegar a lo que soy hoy. Pero, a ver, ¿qué es lo que soy hoy? Una persona conocida de la tele, que voy a algún lugar y a lo mejor un niño me reconoce, me dice, vos sos el chico del canal. Pero tengo más de media vida. Más de la mitad de mi vida la he transcurrido ahí en el canal. Siempre me asombra algo, para que terminemos. En tus posteos utilizas mucho la palabra felicidad. ¿Cuál es el objetivo por el cual pones esa palabra siempre? Hay cosas que me hacen felices. Y cuando estoy feliz, por ejemplo, en mi WhatsApp, el estado de mi WhatsApp es... soy una persona que intenta ser feliz. A eso me refiero. Dice. Y muchas veces en mis historias o en mis publicaciones, ya sean de Instagram o de Facebook, yo expreso cuando estoy feliz. Normalmente siempre, y por ahí no hay una magia y una fórmula para ser feliz, porque por ahí hay pequeñas cosas que te hacen felices. A mí me hace feliz, por ejemplo, o me hacía feliz cuando yo empecé en el tema del canal, ver un niño escondido atrás de una góndola cuando yo iba al súper y espiarme y reconocerme que era el chico de la tele, y por ahí escuchar que iba corriendo y le decía a la madre, está el chico de la tele. Esas cosas me ponían felices, por ejemplo. ¿Qué te queda pendiente por lograr? ¿Qué sueño te gustaría cumplir? ¿Qué me gustaría? Laboralmente siempre hay proyectos que uno tiene y que lamentablemente van quedando encajonados, pero tengo 3 o 4 proyectos interesantes que ojalá que este año 2023 se puedan lograr televisivamente. Me gustaría volver a la radio. Siento que me gusta el tema de la radio. Sé que podría ser hoy, con la experiencia televisiva que tenemos, creo que podría ser un elemento para radio, con esas ideas siempre, no revolucionarias, pero no dan los tiempos. No dan los tiempos. Y es un compromiso que hay que cumplir después, ¿no? Exactamente. Por ahí he tenido propuestas de hacer radio a la siesta o hacer radio muy temprano, y por ahí como que me tiento, y por ahí tengo miedo de no poder cumplir después, pero siempre, o sea, ¿qué me falta? Un montón de cosas, porque por ahí siempre... quienes estamos en el medio siempre nos da ganas de hacer un poquito más. Por ahí se puede y por ahí no se puede. Pero sí, ¿qué me falta? Mucho por hacer. Mucho. Nos quedaría un montón por charlar, pero bueno, el tiempo es tirano, como se dice. Agradecerte por esta charla. Nos quedan muchísimos temas para tratar, muchísimas preguntas que me gustaría hacerte, y que muchas tienen que ver con la sensibilidad de Leonardo Varela. Pero hablando de sensibilidad... Que me he comportado, sí. ¿No? Me he comportado. Hablando de sensibilidad, para cerrar, esta ha sido tu cámara, tu primer plano, y me parece que la persona con la que tenemos que terminar y que podemos definir toda la sensibilidad, la ternura que tiene Leonardo, y que muchas veces la demuestra y la expresa ante la gente, si en este momento la tenemos a la nona Delia acá, ¿qué le dirías? Que la recuerdo y que la recordamos todos los días. Por ahí dice que nosotros tenemos que soltar a los seres queridos que se vayan. Creo que con mi familia no logramos eso, porque la tenemos presente todos los días. Hay un dicho, esto dijo la nona,
o las cosas ya no vienen como antes, dijera la nona Delia. Siempre la tenemos. Sabemos que está en un lugar, Dios quiere que así sea, en un lugar muy privilegiado y que de ahí nos siga protegiendo, nos siga acompañando y que, bueno, obviamente que se la extraña y que la tenemos presente todos los días y a cada rato. Nos despedimos para encontrarnos y seguir disfrutando juntos historias de la gente de nuestra Villa del Rosario. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira.